Supongo que es hora de mostrarle al público lo que puedes hacer con los fragmentos rotos de alguien. Reparar lo que sea y hacer algo completamente diferente, o al menos de forma parcial. Y sé que no soy la única, pero también quiero intentarlo. Yo voy a reescribir esta historia que me hizo sentir feliz hace 9 años. No me importa nada más. Hola, mis queridos soñadores. ¿Cómo están? No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi. Puede que me vean distinta, pero es mejor tener una nueva cara ante todo, ¿no? Espero que se encuentren mejor. Sinceramente será un video algo simple, pero intentaré ser breve con lo que explicaré. Nunca jamás volveré a apoyar al creador / idiota que creó a estos personajes, nunca, pero nunca de los jamases. Solo quiero reconstruir de forma parcial las historias de algunos personajes que este tipo hizo. Algo que ya muchos seguramente hicieron, pero bueno. Puede que no cambie muchos aspectos de las historias, pero sí cambiaré las partes importantes y las partes que en mi opinión pudieron mejorar más. Así que tal vez no sea perfecto, pero espero cumplir sus expectativas. Hasta los dejo libres de uso, por si alguien quiere usar mis conceptos a futuro sin problemas. Sin nada más que agregar, comencemos. En esta versión de los hechos, Walter Louis Roger tuvo a su esposa Zaira, la cual muere en el parto de los gemelos, Lucia y Ethan, sus hijos. Walter quedaría triste por lo ocurrido, pero aún así quiso cuidar a sus pequeños cueste lo que cueste. Su único apoyo fue su amigo Frank, el cual ayudó a Walter a cuidar a sus hijos y apoyarlo en todo. Walter trabajaría de doctor durante un tiempo, pero luego trabajó en un laboratorio de una empresa importante en la ciudad donde vivía. Eso le garantizaba una vida más estable. Frank también trabajaba ahí, así que todo le iba de maravilla hasta que su hija tuvo cáncer. Su hijo estaba sano, pero tuvo que ver resignado cómo su hermana se ponía peor cada vez. Luego de un tiempo, los tratamientos ya no funcionaban y se le estimó 1 año de vida más a la pobre Lucy. Walter estaba bastante deprimido por la noticia de su hija. Trataba de animar a su hijo como podía, pero era inútil a este punto. Su hija, aún débil por todo, le da un regalo a su padre. Resulta que Lucy tenía un gusto por el animal de las vacas. Usando todo lo que tenía, le hizo a mano un sombrero de tela a su padre con estampado de vaca. Ella sabía hacer eso gracias a que su mismísimo padre le enseñó a coser. Walter se sentía halagado por el regalo. Aun si se veía un poco ridículo, lo empezó a usar siempre. Así fue hasta que se le ocurrió la idea que ya todos saben: hacer una cura para su hija. Frank y sus otros compañeros al inicio pensaron que todo esto era una locura y también algo riesgoso. Aún así, Walter ya estaba decidido. Salvaría a su hija y tal vez cambiaría al mundo. Sin embargo, hasta este momento la historia no cambia mucho. Los experimentos fallaban hasta que se crearon los Teletubbies a partir de experimentar con unos conejos de laboratorio. Walter les tenía repudio en un inicio a esas criaturas coloridas, pero luego sentiría un poco de fascinación por crear vida así. Sus hijos se enteraron de alguna forma de esas criaturas también. Los Teletubbies serían como unos animales salvajes en un inicio, pero aprendiendo rápido hasta tener la inteligencia de un niño de 6 años. La razón de por qué los hijos de Walter se enteraron de la existencia de los Tubbies era debido a que su padre solía grabarlos para ver qué clase de comportamiento tenían, y sus hijos vieron esas grabaciones a escondidas. Solo se reportaban los comportamientos de los Teletubbies y cómo evolucionaban demasiado rápido, incluso siguiendo órdenes más complejas y usar objetos como un infante normal. Walter estaba frustrado por eso, ya que no sabía si sus hijos debían saber sobre eso o no. Incluso tenía la idea de matar a las criaturas después de los experimentos. Pero luego vino un problema: faltaba dinero para experimentar más. Cabe resaltar que los Tubbies aún están vivos, porque todavía servían para la investigación del cáncer, así que era importante dejarlos vivir con comida y cuidado, así creando la comida artificial para ellos, las famosas papillas rosas.
Walten, pensando en cómo ganar dinero, termina por pensar en trasladar todo a un prado a las afueras de la ciudad, donde también había un bosque frondoso antes de llegar al prado. El resto acepta, pero como el dinero aún faltaba, alguien propuso grabar el comportamiento de los Teletubbies y lucrar con eso. Pero solo lo distribuyeron a un canal poco visto para niños en esa época, incluso llamando a actores de voz, para darle voces pregrabadas a los Tubbies originales, y hasta crear trajes parecidos a las criaturas para pasar desapercibidos, para no hacer pensar a la gente que eran seres vivos de verdad y que solo eran trajes como en la serie original. Las grabaciones del programa incluso se las ponían a los hijos de Walten, ya que los animaba un poco más a Lucy, mientras aún estaba en tratamientos médicos, y para distraer a Ethan de la situación de su hermana gemela. Mientras que con el dinero que ganaban podrían continuar con la cura. Todo iría bien, aunque muchos se empezaron a quejar con Walten por no dejar a nadie irse del bosque de experimentaciones hasta mostrar avances de la investigación. Los Tubbies se volvían más desobedientes para grabar el programa y muchos renunciaron al proyecto, causando la cancelación de la serie que solo estuvo 3 meses al aire en ese universo. Lo cual causaría curiosidad a la gente que llegó a ver las transmisiones del programa en su momento, pero no encontrando nada debido a que le pagaron a la gente que ayudó a transmitirlo en televisión para que no dijera nada, para evitar problemas sobre lo que realmente estaban haciendo. Básicamente convirtiéndose en un lost media en ese mundo, o más bien dicho una leyenda urbana de la televisión, rumoreando de un supuesto programa infantil que ya no existe y que fue transmitido y cancelado relativamente muy en un corto tiempo. En fin, lograrían recolectar dinero suficiente para hacer más fórmulas contra el cáncer de Lucy, a la cual ya le quedaba menos de mitad de año antes de morir. Walten lograría crear una fórmula más o menos eficiente, pero ya no quedaban sujetos de prueba, y los Teletubbies no eran una opción, por no saber lo que pasaría si se usaban para las vacunas. Sin embargo, Walten, ya muy desesperado, probó con su hijo Ethan. Por unos momentos no pasó nada, así que después de unos días de pruebas, para ver si Ethan no tenía ningún efecto secundario, decidió aplicar la vacuna con su hija, funcionando casi de inmediato, causando extrañeza en los doctores del hospital donde estaba Lucy porque no era posible que una niña se recuperara así de rápido de un cáncer tan mortal. Aclaro que era leucemia, un tipo de cáncer que afecta a la sangre y la médula ósea. Pero en el caso de Lucy fue más a la sangre, algo que solo le daba 1 año de vida, como dije antes, por detectarlo un poco tarde. En fin, Walten trató de llevársela antes de que siguieran preguntándole más, ya que el tipo le dio la supuesta cura a escondidas de enfermeros y doctores del lugar. Pero pasa que los días pasaron y su hijo Ethan, el primero en tener la vacuna como sujeto de prueba, empezaría a tener síntomas parecidos, pero empeorando cada vez más a un ritmo alarmante. Luego su hija Lucy también empezaría a empeorar más, así que el tipo de inmediato se los llevó al laboratorio, ya que sabía que si se los llevaba al hospital, podrían incluso mandarlo preso y dejar que los niños mueran. Así que no quiso arriesgarse a eso. Llamó a todos sus compañeros para decirles lo que pasaba. Los pocos compañeros que se reportaron, incluyéndome a Frank, vieron que los hijos de Walten estaban muy enfermos y los llevan a un cuarto aislado. Pero Walten fue a verlos y a pedirles perdón por lo que les hizo. Sin embargo, notó que sus hijos no se estaban muriendo, sino que estaban mutando. Terminarían convirtiéndose en los newborns y eso dejaría aterrado a Roger. Los niños atacaron a su padre, ya que estaban perdiendo el razonamiento por mutar así, y lo terminaron mordiendo y, por defecto, infectando también. Sin embargo, Walten mutaría más rápido. Intentó pedir ayuda, pero se empezó a sentir débil y a sentir dolores por la mutación hasta que sus compañeros lo llevan a otro lugar para ver qué pasó con sus hijos y tratar de ayudarlo. Pero pasa lo mismo que en la historia original. Walten es dejado en un tubo de tratamiento, pero los newborns atacaron a los demás, causando Hasta este momento, los acontecimientos ocurrirían de la misma forma. Un dato que olvidé mencionar es que el bosque y el prado donde estaba Walten, en realidad, era un centro de investigaciones alejado de la ciudad, de la empresa donde este tipo trabajaba.
Ya para el final, Walten mataría a los mutantes e investigaría más y más para saber la debilidad de los 4 tubies principales, como en la historia original donde todos mueren y Tinky Winky muere por un rayo. Todo eso durante 3 largos años. Al final, Walten trataría de borrar todo acusando una explosión de gas almacenado. Supuestamente moriría, pero Walten tendría algo que lo salvaría, una habilidad nueva. Su mutación actuaba en circunstancias peligrosas como si de un animal se tratara y acabaría mutando en su segunda forma. Una forma resistente y más agresiva. Sin embargo, esto le duraría poco, donde se desmayaría y, aun si sobrevivió, quedó inmóvil y solo en el bosque, escuchando por última vez las almas de sus hijos, su amigo y hasta de su esposa. Walten se escondería un tiempo. Aunque se hizo una investigación al lugar para averiguar qué habría pasado, más las desapariciones que causó el experimento, lo cual causó que la empresa donde trabajaba Walten quedara en graves aprietos por lo ocurrido. Él se quedaría a vivir en el bosque, ocultando los cadáveres de los mutantes, estando solo durante años. Al ser un mutante, duraría años sin comer o dormir, y si bien el lugar donde vivía ahora estaba destruido, aún algunos lugares servían para vivir de forma cómoda sin parecer un vagabundo, hasta los acontecimientos de Neogénesis, que ocurriría porque el tipo, en su soledad, estaba planeando usar una máquina de teletransporte, pero terminó cayendo accidentalmente en otra dimensión. La segunda fase de su mutación está conformada de cabello oscuro, similar a Shadow Tubie. Sin embargo, es un estado temporal, a diferencia de otros mutantes que no pueden regresar a la normalidad. Algo así como un hombre lobo. Cabe resaltar que es muy agresivo, así suele no estar consciente en este estado, pero nunca recuerda nada cuando le pasa eso y suele pensar que solo son desmayos por un efecto secundario de su mutación. Pero bueno, en pocas ocasiones se le ve así, hasta en Neogénesis, donde posiblemente sea más utilizada esta habilidad. Para empezar, quise cambiar un poco su físico. Su forma humana sería exactamente igual al original, pero su versión Tubie conservaría algunas cosas que se perdieron al mutar. A pesar de que Walten aquí es más solitario, aún conserva su torpeza básicamente siendo un pendejo de vez en cuando, pero conserva su ingenio, aunque suele tener métodos un poco raros al experimentar en su soledad siendo muy intrusivo y a veces va a la ciudad pero muy escondido, para que no vean su nueva apariencia. Gracias a la mutación perdió la necesidad de comer o dormir teniendo más resistencia ante eso. Suele crear máquinas también pero mayormente dedica su tiempo a ver si su mutación está neutralizada, pero a pesar de ser relativamente simpático, aún tiene una profunda depresión por todo lo que vivió. Aún así, trata de vivir su día a día de la mejor manera posible. Y sí, él aún adora comer Nutella solo, que ahora se le hace más difícil conseguirla por su apariencia. El Guardián. White Pride, o mejor conocido como Deus, nacería en un tubo de tratamiento, como cualquier otro tubie de su universo, pero con un cabello particularmente blanco, un tono raro, lo cual desde su niñez le causó problemas para relacionarse. Como en la historia original, Rox lo encontraría para criarlo en parte. Sin embargo, como en la historia original, este último se iría de la vida de Deus, dejándolo sin compañía. Así, Deus llegaría a la adolescencia, donde entrenaría para intentar ser un militar como los demás tubies que conocía. Sin embargo, en este mundo solo aceptaban a los más fuertes y dispuestos. Por eso, cuando este intentó entrenar para convertirse en uno, lo subestimaron, además de que las pruebas eran muy complicadas. Pero tenía suficiente determinación para cumplir su sueño, ser igual de fuerte que Roach. Sin embargo, ese sueño tendría que esperar, ya que se tenía un nuevo experimento para el cual lo escogieron a él como un nuevo supervisor de los sujetos de prueba, los 4 tubies principales, usados para una nueva forma de crianza, donde tratarían de adelantar su crecimiento y dejarlos en un espacio restringido, para ver cómo se comportaban con el entorno y luego seleccionar a los más fuertes y convertirlos en militares más durables y fuertes a futuro, a costa de arrebatarles la infancia.
ya que en este universo los Tubies fueron creados para ser mejores que el ser humano promedio, pero luego los humanos se extinguirían y la creación de los Tubies originales quedaría obsoleta, abriendo paso a nueva tecnología para crear más Tubies, cada vez más eficientes y mejores. Deus básicamente sería seleccionado gracias a su entrenamiento como un guardián oficial del gran experimento, algo que, si bien no era lo que originalmente quería, aún así aceptó y se volviera en el guardián con 17 años de edad hasta los acontecimientos de Neogénesis. No le cambié mucho su físico más allá de cambiar un poco el diseño del sombrero que trae. Sin embargo, ya si hablamos de personalidad, pues aún es bastante maduro en situaciones serias, pero es menos pesado, excepto cuando se le acaba la paciencia, algo que Walten hace casi siempre. El tipo, al conocer a Rogers, se queda extrañado por ver a alguien parecido a él, pensando que tal vez era un intruso. Y ya, con los nervios de ver cómo Tinky mataba a los otros Teletubbies, intentó atacarlo por, obviamente, ser un extraño en un área restringida. Walten intentaría explicarlo, pero se vería interrumpido por los ruidos de unos newborns merodeando por ahí, como en la historia original. Luego Walten le contaría la verdad más adelante, pero Deus no estaría convencido por lo que le dijo. Sin embargo, ya no podía dejar al tipo solo porque obviamente había peligro. Y como dije antes, Deus no es tan pesado con Walten, porque ver a alguien con su mismo color de pelaje y en sí ser casi igual le hace recordar a esas épocas donde él mismo tuvo inseguridades por su apariencia, siendo un poco más comprensivo en vez de ser un cretino pesado. Pero siempre que Walten hace una pendejada, sin querer o por ser intrusivo en las circunstancias, sí llega a enojarse con él y ser algo distante por la desconfianza. Aunque su dinámica sería muy parecida a la de padre e hijo, o como si fueran hermanos. En el caso de Tony, pues reacciona a él con disgusto en un inicio, por ser un Tubie no desarrollado del todo. Sin embargo, con el tiempo le agarraría cariño, aunque siempre vigilándolo por si acaso, y sigue siendo un adicto al café. T0N1, o mejor conocido como Tony. Es un Tubie creado en el mismo lugar donde Deus hace su trabajo de guardián. Originalmente nacería al mismo tiempo que otros Tubies, pero la mayoría se quedaron ahí sin desarrollarse bien. Y como sabemos, los newborns de ese lugar no solo salieron defectuosos, sino también muy agresivos. Tony, al despertar del tubo de contención donde estaba, tenía su cuerpo hecho una deformidad andante. Sorpresivamente sabía hablar, pero el casco que tenía en ese tubo donde estaba le desgarró un ojo, perdiéndolo. Y luego se cae, lastimándose al tratar de irse de ese lugar, viendo a otros Tubies malformados tratar de atacarlo. No tiene mucho cambio en su origen, incluso cuando se encuentra Deus y Walten. En cuanto a su diseño, no tiene un cambio muy significativo más allá de que este conserva un ojo normal, a diferencia del diseño original. Esto para diferenciarlo de los otros newborns, aunque este está incluso más deformado, retomando el diseño original de los newborns del segundo juego. Tiene una personalidad tímida y asustadiza en un inicio por estar desorientado. También por no saber lo que pasa, pero con el tiempo tiene una personalidad más amistosa, como la de un niño, a pesar de que técnicamente ya no lo es. Pero aún se mantiene en la estatura de un infante y actuará como uno. Pero también suele tener sus momentos de pérdida de paciencia, mostrando una actitud más hostil. Y ya sabemos quién desencadena esos comportamientos XD. Deus sería como la figura paterna para él, por así decirlo, llevándose bien con él cuanto más tiempo conviven. A Walten, si bien le tiene aprecio por salvarlo a él y a Deus como en la historia original, suele ser visto como alguien más tonto de lo que realmente es, pero igual lo quiere como un hermano mayor u otro padre, pero más torpe. Y si bien lo que diré sería más un dato de Walten que de Tony, pues Walten, al ver a Tony por primera vez, se espantaría un poco y sería algo distante con él en un inicio por los recuerdos de cómo sus hijos también se volvieron monstruos parecidos a él, pero con el tiempo se llevarían mejor.
Hola a todos mis creepypasteros. Aquí les habla el señor Pesadilla. Bien, creo que esta parte será para explicar cómo se diferencian un poco los tubies de Slendytubies Neo Genesis y la creepypasta del mismo juego. Para hacerlo más sencillo, no hay cambio entre las historias de ambos universos para los 4 tubies principales. Los diseños de Neo Genesis suelen tener el cuerpo más esbelto, como en la idea original, pero los Teletubbies de la creepypasta son como los diseños de los Teletubbies de toda la vida, o sea, más regordetes y más parecidos a animales. Como mencioné en la historia de Walten, sus propios Tubies son más como animales en un inicio por provenir de los conejos, pero con más experimentaciones tienen el comportamiento de unos niños de 5 a 7 años aproximadamente. Los de Neo Genesis, por ser parte de un experimento, también tendrían su etapa de bebés como originalmente estaba planeado, pero luego cada uno se desarrollaría de diferente manera. Pero siendo más inteligentes desde un inicio, comportándose como niños de alrededor de 9 a 11 años, casi llegando a ser preadolescentes, o al menos los más mayores como Tinky y Dipsy de ese universo. Sus versiones infectadas, pues, no cambian mucho la verdad. Los únicos que se podrían diferenciar un poco son Neo Tinky Tank clásico de la creepypasta, ambos siendo derrotados de diferente manera. El original muere porque un rayo le atraviesa parte del brazo, arrancándoselo, y termina volviendo a su estatura normal. Y el otro, pues digamos que, por así decirlo, fue atacado por Walten en su segunda fase de infección, precisamente en la parte donde Walten termina apuñalándolo con el palo y enojado, lo manda a volar literalmente. Sin embargo, la mutación de Walten, al detectar el peligro y al recordar lo que tuvo que vivir con su versión de Tinky, activa sin querer esa faceta suya. Y el resto, es historia. Ok. Puede que me faltaran algunas otras cosas por explicar y añadir a este video. Pero por el momento eso sería todo. Las ideas presentadas en este video son libres de uso para cualquier usuario y también recibo críticas de todo tipo porque sé que no es el mejor lore reescrito y me disculpo por eso. Aún así espero que les haya gustado este lore modificado y espero que se encuentren mejor respecto a lo ocurrido en mayo. Sin más que decir se despide Mits o también la señorita Sweet Dreams y espero que sus dulces sueños se cumplan.